A veces, basta una sola noche para que todo lo que creías sobre ti misma empiece a tambalearse. Una sala llena de apariencias. Una mujer que solo quería desaparecer. Y una mirada que no juzgaba, solo veía. Lo que ocurrió después no fue un cuento de hadas. Fue algo más raro, más valiente, más verdadero. El atardecer en Sevilla pintaba el cielo con tonos anaranjados que se reflejaban en las paredes de los edificios antiguos. Clara Navarro observaba este espectáculo desde la ventana del coche, intentando absorber algo de la belleza exterior para calmar el torbellino que sentía por dentro. Sus dedos jugueteaban con el borde desgastado del vestido prestado, un azul marino que alguna vez debió ser elegante, pero que ahora solo enfatizaba su condición de extraña en un mundo que no le pertenecía. «Siéntate derecha, Clara. Y por el amor de Dios, deja de tocarte el pelo», espetó Carmen desde el asiento delantero, sin molestarse en girar la cabeza. «Ya bastante tengo con llevarte a este evento. Lo mínimo que puedes hacer es comportarte». Clara respiró hondo y dejó caer las manos sobre su regazo. A sus 28 años todavía se encogía ante la voz cortante de su madrastra, como si fuera una niña y no una mujer adulta. Pero esta noche, cada palabra era un pequeño corte que se sumaba a la herida abierta que llevaba años sin cerrar. «Una noche entre gente importante te hará bien. No puedes vivir como una sombra para siempre», añadió Carmen, ajustándose el collar de perlas con un gesto estudiado. En el reflejo del espejo retrovisor, Clara captó la sonrisa burlona de sus hermanastras. Inés y Patricia, perfectamente vestidas y maquilladas, compartieron una mirada cómplice que Clara conocía demasiado bien. Esta noche no sería diferente a tantas otras. Un ejercicio más de humillación, disfrazado de oportunidad. El coche se detuvo frente a un edificio imponente. La Fundación Llorente, uno de esos lugares donde Sevilla exhibía su cara más aristocrática, brillaba con luces cálidas que acentuaban sus columnas centenarias. Clara sintió que el estómago se le contraía mientras observaba a los invitados ascender por la escalinata principal. Mujeres con vestidos que costaban más que todo lo que ella poseía. Hombres cuyas sonrisas escondían acuerdos de poder, risas que sonaban a cristal fino. «Recuerda que estás aquí por cortesía», susurró Carmen mientras avanzaban hacia la entrada. «Intenta al menos no avergonzarnos». Clara asintió en silencio. Hacía mucho que había aprendido a volverse casi invisible, a existir en los márgenes de las conversaciones, a sonreír sin que la sonrisa llegara a sus ojos. Era un arte que había perfeccionado desde la muerte de su padre, cuando el mundo que conocía se derrumbó y fue reemplazado por este otro, donde ella siempre era insuficiente. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Al cruzar el umbral del salón principal, el contraste entre la luz artificial y la penumbra del exterior la cegó momentáneamente. Parpadeó varias veces mientras sus ojos se ajustaban. La música de una pequeña orquesta flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas. Clara avanzó con pasos medidos, intentando fundirse con la decoración, buscando instintivamente un rincón donde pasar desapercibida. Pero incluso en su intento de invisibilidad, notó las miradas, algunas curiosas, otras despectivas. El vestido que llevaba, aunque limpio y digno, evidenciaba su falta de pertenencia en aquel lugar de excesos y apariencias. ¿De verdad tuvo el valor de venir así? Escuchó que susurraba una mujer a su paso. El comentario, aunque susurrado, alcanzó sus oídos con claridad, clavándose en su pecho como una aguja fina. Clara mantuvo la mirada al frente, pero sus mejillas se tiñeron de un rubor involuntario que delataba su vergüenza. Encontró refugio junto a una columna, desde donde podía observar sin ser observada. Carmen y sus hijas ya se habían dispersado entre los invitados, riendo con esa risa artificiosa que reservaban para las ocasiones sociales. Clara las observó integrarse con facilidad en aquel mundo lleno de códigos que ella nunca había logrado descifrar. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, como un pájaro asustado buscando escapar. Respiraba de forma superficial, contando los segundos,
calculando cuánto tiempo tendría que permanecer allí antes de poder marcharse sin provocar la ira de Carmen. La sensación de no pertenecer, de estar expuesta, se mezclaba con antiguas heridas que palpitaban bajo su piel con renovado dolor, y fue entonces, mientras intentaba hacerse pequeña contra la columna de mármol, cuando sintió una mirada diferente sobre ella, no despectiva, no condescendiente. Una mirada intensa, curiosa, que parecía verla realmente. Hugo Llorente observaba el salón desde la discreta elevación que le proporcionaba la escalera principal. Sus ojos, de un color indefinible entre el verde y el ámbar, recorrían con cierto hastío aquella escena que conocía de memoria. Las mismas personas, las mismas conversaciones superficiales, los mismos juegos de poder disfrazados de cortesía. A sus 34 años, había aprendido a moverse en aquel mundo con una elegancia natural que ocultaba su desencanto. Ajustó el puño de su camisa con un gesto automático, mientras saludaba con leves inclinaciones de cabeza a los invitados que lo miraban, buscando su aprobación o su atención. Como anfitrión y miembro de una de las familias más influyentes de Sevilla, sabía que cada uno de sus gestos sería analizado, cada palabra interpretada. Era un papel que interpretaba a la perfección, aunque cada vez le resultaba más difícil recordar dónde terminaba la máscara y comenzaba él mismo. Fue entonces cuando la vio, una figura femenina que permanecía inmóvil junto a una columna, como si intentara fundirse con la arquitectura. No era su belleza lo que captó su atención, aunque había algo innegablemente hermoso en sus facciones delicadas, sino su absoluta falta de pretensión. En un océano de personas esforzándose por destacar, ella parecía dedicar la misma energía a pasar desapercibida. Hugo se descubrió observándola más tiempo del que la cortesía permitía. Había algo en su postura, en la forma en que sus manos se entrelazaban frente a ella, en la dignidad con la que soportaba las miradas y los susurros, que le resultaba magnético. Era como encontrar un libro auténtico en una biblioteca llena de imitaciones. ¿Se encuentra bien, señor Llorente?, preguntó Martín, su asistente, materializándose a su lado. Perfectamente, respondió Hugo sin apartar la mirada de aquella mujer. ¿Quién es ella? La joven del vestido azul, junto a la columna. Martín siguió la dirección de su mirada y frunció ligeramente el ceño. Ah, creo que es la hijastra de Carmen Vidal. Una cualquiera, no frecuenta estos círculos. Hugo percibió el desdén en la voz de Martín y sintió una punzada de irritación. Era el mismo tono que utilizaban todos en aquel mundo cuando alguien no encajaba en sus estrictos moldes. Su nombre, insistió con voz más firme. Clara Navarro, si no me equivoco, respondió Martín, sorprendido por el interés de su jefe. Clara. El nombre le pareció apropiado como un eco de la transparencia que percibía en ella incluso a distancia. La observó mientras la orquesta tocaba pieza tras pieza. A diferencia de otros invitados, que se movían constantemente de conversación en conversación como abejas ansiosas, Clara permanecía en su lugar, soportando con estoicismo las ocasionales miradas despectivas de dos mujeres jóvenes que Hugo reconoció como las hijas de Carmen Vidal. Sus hermanastras, supuso. Lo que más le intrigaba era que, a pesar de su evidente incomodidad, había una dignidad innata en ella. No fingía ser algo que no era. No llevaba una máscara como todos los demás en aquel salón, incluido él mismo, y esa autenticidad, en lugar de hacerla vulnerable, le confería una fuerza silenciosa que contrastaba con el brillo artificial que la rodeaba. En un momento dado, Clara alzó la mirada y sus ojos se encontraron brevemente con los de Hugo. Él esperaba que ella apartara la vista, intimidada por su posición o su escrutinio, pero en lugar de eso, sostuvo su mirada durante un segundo más de lo socialmente aceptable. No había desafío en sus ojos, tan solo una honestidad desconcertante que lo hizo sentir extrañamente expuesto, como si ella pudiera ver a través de todos sus títulos y privilegios hasta el hombre insatisfecho que se ocultaba detrás. La conexión visual se rompió cuando Carmen se acercó a Clara y le dijo algo al oído, algo que hizo que la joven se tensara visiblemente antes de asentir con resignación. Hugo se encontró avanzando hacia las escaleras, decidido a acortar la distancia que los separaba,
No estaba seguro de qué diría cuando llegara junto a ella, ni por qué sentía esa necesidad casi física de conocerla. Solo sabía que en un salón lleno de sombras, ella parecía la única presencia real. La orquesta comenzó a tocar los primeros acordes de un vals tradicional, uno que su madre solía tararear mientras lo arrullaba en su infancia. Las parejas empezaron a formarse en el centro del salón, moviéndose con la gracia estudiada de quienes han practicado el mismo baile desde la adolescencia. Hugo vio cómo Clara se movía discretamente hacia la salida, como si considerara que aquel era el momento perfecto para escapar mientras todos estaban distraídos con el baile. Sin pensarlo dos veces, apresuró sus pasos, determinado a interceptarla antes de que desapareciera. Conforme se acercaba, notó detalles que no había percibido desde la distancia. La delicada curva de su cuello, la forma en que un mechón de cabello castaño escapaba de su recogido improvisado, la palidez de sus manos que delataba su nerviosismo. También vio algo más, una tristeza antigua en sus ojos, el tipo de dolor que no es reciente, sino que ha tenido tiempo de asentarse y convertirse en parte de la persona. Cuando finalmente llegó junto a ella, Clara estaba de espaldas, preparándose para deslizarse discretamente hacia el jardín. Hugo extendió su mano, dudando un instante antes de hablar. «Perdona», dijo con una voz más suave de lo que pretendía. «¿Me concedes este baile? ¿Me concedes este baile?» Las palabras flotaron en el aire como notas musicales que Clara tardó en comprender. Giró lentamente, convencida de que aquella voz grave y cálida no podía estar dirigiéndose a ella. Pero allí estaba él, tan cerca que podía distinguir las pequitas doradas en sus ojos verdosos, con una mano extendida en su dirección y una expresión que no supo interpretar. No era burla, no era lástima. Parecía expectativa genuina. «Disculpe», murmuró Clara, mirando instintivamente a su alrededor, buscando a la verdadera destinataria de aquella invitación. «Te preguntaba si quieres bailar conmigo», repitió él con una sonrisa apenas insinuada en la comisura de sus labios. «Me llamo Hugo Llorente». Clara tragó saliva. Por supuesto que sabía quién era. Todo Sevilla lo conocía. El empresario reservado, el heredero, el hombre cuyo apellido presidía la fundación donde se encontraban. Lo había visto en fotografías ocasionales en la prensa local, siempre con esa expresión distante que ahora de cerca parecía haberse transformado en algo más cálido, más humano. «No creo que sea una buena idea», respondió ella, sintiendo cómo la ansiedad trepaba por su garganta. «Estaba a punto de marcharme». «Más razón aún para un último baile», insistió él manteniendo la mano extendida. «Solo uno». Clara miró aquella mano como si fuera un objeto extraño y potencialmente peligroso. En sus 28 años había aprendido a desconfiar de los gestos amables, especialmente cuando venían de personas que no tenían nada que ganar con su compañía. Su mente repasó rápidamente las posibilidades. Una broma cruel orquestada por sus hermanastras, una apuesta entre amigos aburridos, un juego para el que ella no conocía las reglas. Pero había algo en los ojos de Hugo Llorente, una sinceridad que contrastaba con el ambiente artificioso del salón, que la hizo dudar de sus propios miedos. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente, con una franqueza que sorprendió incluso a ella misma. Hugo pareció apreciar aquella honestidad directa. Su sonrisa se ensanchó un poco más, revelando un hoyuelo que humanizaba su rostro aristocrático. «Porque eres la única persona en este salón que no está intentando impresionarme», respondió con igual franqueza. «Y eso, te aseguro, es refrescante». Clara sintió que algo se aflojaba en su pecho. No era exactamente confianza, hacía mucho que había perdido esa capacidad, pero sí un tenue alivio al comprobar que, al menos por el momento, no estaba siendo objeto de burla. Con un suspiro que liberó parte de la tensión acumulada durante la velada, Clara extendió su mano y la colocó sobre la de Hugo. «No soy muy buena bailarina», advirtió mientras él la guiaba suavemente hacia el centro del salón. «Entonces, seremos dos», respondió él con un guiño cómplice que contradecía la perfección de sus movimientos. El contacto de sus dedos con los de él envió una corriente cálida por su brazo. Era un tacto ligero pero firme, respetuoso de sus límites, pero a la vez seguro en su guía.
Clara no recordaba la última vez que alguien la había tocado de esa manera, como si ella fuera algo valioso y no una presencia incómoda de la que deshacerse. Al llegar al centro de la pista, Hugo la situó frente a él y colocó con delicadeza una mano en su cintura. El gesto fue tan natural, tan desprovisto de segundas intenciones, que Clara se sorprendió a sí misma relajándose un poco bajo su tacto. «Solo déjate llevar», le susurró él mientras comenzaban a moverse al ritmo del vals. A su alrededor, el mundo parecía haberse detenido. Clara era consciente de las miradas de asombro, de los murmullos, del ceño fruncido de Carmen desde el otro lado del salón, pero por primera vez todo eso parecía existir en otra dimensión, separada de ella por una burbuja invisible que Hugo y ella compartían. Sus primeros pasos fueron torpes, inseguros. Clara contaba mentalmente, concentrada en no pisar a su prestigioso compañero, pero Hugo, lejos de impacientarse, ajustó su propio ritmo al de ella, ralentizando sus movimientos hasta encontrar una sincronía que no requería palabras. «Lo estás haciendo bien», la animó mientras la hacía girar con suavidad. Era mentira, y ambos lo sabían, pero había tanta amabilidad en su voz que Clara se permitió sonreír. Una sonrisa pequeña, apenas visible, pero que iluminó sus ojos de una manera que transformó su rostro. «¿Ves? Ya lo tienes», añadió él, respondiendo a su sonrisa con otra más amplia. Y de repente, como si aquella sonrisa hubiera roto un hechizo, Clara dejó de contar los pasos. Su cuerpo comenzó a moverse con más naturalidad, siguiendo la guía de Hugo sin el filtro constante de su ansiedad. La música los envolvía, y el vals, que antes parecía un desafío insuperable, se convirtió en una conversación silenciosa entre sus cuerpos. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Hugo mientras la hacía girar nuevamente. Clara asintió, sorprendida de que tuviera curiosidad por saber cualquier cosa sobre ella. «¿Por qué intentabas marcharte? La noche apenas comienza». La pregunta la devolvió momentáneamente a la realidad que habían dejado fuera de su burbuja. Los comentarios, las miradas, la sensación constante de no pertenecer. «No encajo aquí», respondió con una honestidad que no había planeado. «Este no es mi mundo». Hugo la miró con una intensidad que la hizo sentir por primera vez en la noche verdaderamente visible. «Eres la única que parece real esta noche», murmuró él, tan bajo que Clara tuvo que inclinarse ligeramente para escucharlo. «Todos los demás somos sombras pretendiendo ser personas». Aquellas palabras se hundieron profundamente en Clara. No era un cumplido vacío, de esos que se lanzaban con facilidad en eventos como aquel. Era una confesión, una grieta en la fachada del hombre que todos veían, pero nadie parecía conocer realmente. La música se aproximaba a su final, y Clara se sorprendió sintiendo un pinchazo de decepción. Por un breve momento había existido en otro lugar, uno donde no era juzgada, donde alguien, aunque fuera un extraño, la veía realmente. «Gracias», susurró mientras las últimas notas del vals se desvanecían en el aire. «¿Por qué?», preguntó él, genuinamente confundido. «Por hacer que, por un momento, no me sintiera invisible». Los ojos de Hugo se suavizaron con una emoción que Clara no supo interpretar. Sin soltar su mano, inclinó levemente la cabeza. «Quizás seas tú quien me ha hecho visible a mí», respondió, y en su voz había una vulnerabilidad inesperada. «¿Te gustaría tomar aire? El jardín es mucho más agradable que este salón lleno de apariencias». El jardín de la Fundación Llorente era un refugio de silencio en medio del bullicio de la fiesta. Pequeñas luces estratégicamente colocadas iluminaban los senderos de grava y arrancaban destellos plateados de una fuente central que murmuraba quedamente. El aire olía a jazmín y a tierra húmeda, una combinación que recordó a Clara los veranos de su infancia, cuando su padre aún vivía y el mundo parecía un lugar seguro. Hugo la guió hasta un banco de piedra parcialmente oculto por un naranjo en flor. Al sentarse, Clara mantuvo una distancia prudente, como si necesitara aquel espacio físico para procesar lo que acababa de ocurrir en la pista de baile. «¿Mejor?», preguntó él sin necesidad de especificar a qué se refería. Clara asintió, agradecida por haber escapado de las miradas curiosas del salón. Respiró profundamente,
dejando que el oxígeno limpiara la opresión que había sentido en su pecho toda la noche. Aquí afuera, bajo el cielo estrellado de Sevilla, resultaba más fácil ser ella misma. «No necesitas explicarme nada», dijo Hugo tras un breve silencio. «Pero si quieres hablar, soy bueno escuchando». Clara lo miró de reojo, todavía desconfiada. La amabilidad gratuita era algo tan ajeno a su experiencia cotidiana que no sabía cómo responder a ella. Durante años, las palabras de Carmen y sus hijas habían sido pequeños dardos envenenados, diseñados para herir y recordarle su lugar. Las de Hugo, en cambio, parecían carecer de doble filo. «No entiendo por qué te interesa», confesó finalmente. «No soy nadie. No tengo conexiones, ni fortuna, ni posición social. No puedo ofrecerte nada». La franqueza de sus palabras pareció conmover a Hugo, cuya expresión se suavizó aún más. «Quizás eso es exactamente lo que me interesa», respondió con una sonrisa triste. «Estoy rodeado de personas que quieren algo de mí. Mi apellido, mi dinero, mi influencia. Tú eres la primera que parece preferir que la deje en paz». Una risa suave, casi inaudible, escapó de los labios de Clara. No era burla, sino el reconocimiento de una ironía que solo ellos dos podían apreciar en aquel momento. «¿Qué te da tanto miedo?», preguntó él, percibiendo la tensión que aún habitaba en ella. Clara desvió la mirada hacia la fuente, buscando las palabras que explicaran el peso que llevaba dentro, la coraza que había construido para protegerse. «Confiar», respondió finalmente. «Me da miedo confiar y que vuelvan a...». Las palabras se desvanecieron, pero la frase inacabada flotó entre ellos, cargada de significado. «¿A herirte?», completó Hugo con delicadeza. Clara asintió, sorprendida de sentirse comprendida sin necesidad de explicarse completamente. «No puedo prometerte que no te herirán», dijo él con una honestidad que resultaba reconfortante en su crudeza. «Pero sí puedo asegurarte que no seré yo quien lo haga». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. No era el silencio incómodo de quien no sabe qué decir, sino el de dos personas que han encontrado un entendimiento más allá de las palabras. «Eres muy valiente, Clara Navarro», dijo Hugo después de un rato. Ella lo miró con auténtica sorpresa. Nadie la había llamado valiente antes. Testaruda, difícil, intratable. Esos eran los adjetivos que solía escuchar en boca de Carmen. «¿Valiente?». «Si estaba escondida en una esquina», replicó con incredulidad. «Exactamente», respondió él. «Estabas ahí, soportando miradas y comentarios, sin fingir ser algo que no eres. Eso requiere más coraje que cualquiera de las falsas sonrisas que vi esta noche». Algo se descongeló dentro de Clara. Una pequeña grieta en el muro que había construido para mantener al mundo a distancia. No era confianza plena. Eso requeriría mucho más tiempo, pero sí un primer paso, un tímido deseo de creer que tal vez, solo tal vez, no todas las personas eran como aquellas que la habían herido. «No sé cómo se hace esto», confesó en voz baja. «¿El qué?», preguntó Hugo inclinándose ligeramente hacia ella. «Hablar, conectar, ser normal». Hugo sonrió, una sonrisa genuina que arrugó las comisuras de sus ojos. «Nadie lo sabe realmente», respondió. «Todos fingimos, solo que algunos lo hacemos peor que otros». Por primera vez en la noche, Clara sintió que podía respirar completamente. No era que el miedo hubiera desaparecido, ni que las heridas antiguas se hubieran cerrado milagrosamente. Pero por un momento, bajo las estrellas de Sevilla, junto a un hombre que la miraba como si fuera valiosa, Clara sintió que tal vez existía un espacio en el mundo donde ella también podía existir sin disculparse por ello. «¿Cuándo perdiste a tu padre?». La pregunta de Hugo, suave pero directa, sorprendió a Clara. Habían permanecido en silencio varios minutos, cada uno absorto en sus propios pensamientos mientras observaban el lento movimiento del agua en la fuente. «Hace 6 años», respondió ella, sorprendida de la facilidad con que las palabras abandonaron sus labios. «Un infarto. Fue repentino como el cambio que siguió después. La llegada de Carmen como figura permanente a su vida, ya sin la protección que su padre había representado. El deterioro de la situación económica, la transformación de su hogar en un territorio hostil
donde siempre era una intrusa. «Lo siento», dijo Hugo, y en su voz había una sinceridad que iba más allá de la cortesía social. «¿Erais cercanos?» Clara asintió, sintiendo el nudo familiar en la garganta que aparecía cada vez que recordaba a su padre. Antonio Navarro había sido su mundo entero, el hombre que le leía cuentos cada noche, que valoraba su sensibilidad en lugar de considerarla una debilidad, que la defendía cuando Carmen y sus hijas comenzaron a instalarse en sus vidas. «Él me entendía», murmuró, permitiéndose el lujo de aquel recuerdo feliz. Nunca le importó que fuera diferente, más callada, más introvertida. Decía que las personas como yo veíamos cosas que los demás no podían ver. Hugo sonrió, como si aquella descripción resonara con algo dentro de él. «Y después vino Carmen», continuó Clara, sorprendiéndose a sí misma por compartir aquella parte de su historia con un virtual desconocido. «Ella ya estaba en nuestra vida, pero cuando papá murió, se convirtió en tu guardiana legal», completó Hugo conectando los puntos. «Exacto, y de pronto todo lo que yo era resultaba inadecuado. El recuerdo todavía dolía. Las constantes correcciones, las miradas de desaprobación, los suspiros exasperados cuando Clara no se comportaba como Carmen esperaba. Un interminable mensaje de que no era suficiente, de que nunca lo sería. «Aprendí a sobrevivir sin esperar nada de nadie», confesó, y la amargura en su voz era apenas perceptible, más una constatación que una queja. Hugo la observó durante un largo momento, como si estuviera leyendo entre líneas todo lo que ella no decía. Sin pronunciar palabra, se quitó el elegante abrigo y lo colocó suavemente sobre los hombros de Clara. El gesto fue tan natural, tan desprovisto de segundas intenciones, que ella no tuvo tiempo de rechazarlo. El calor residual del cuerpo de Hugo y un leve aroma a sándalo la envolvieron junto con la tela del abrigo. Era un gesto pequeño pero cargado de significado, cuidado sin expectativas, protección sin control. «¿No tendrás frío?», preguntó ella, aferrándose inconscientemente a las solapas del abrigo. «Estoy bien», respondió él con una sonrisa tranquila. «Y tú necesitas esto más que yo». Clara quiso protestar, decir que no necesitaba su caridad, que había aprendido a sobrevivir sin ese tipo de amabilidad, pero se contuvo. Había algo en la forma en que Hugo la miraba que no era lástima ni condescendencia, era genuino interés, como si realmente quisiera cuidarla no porque la considerara débil, sino porque creía que lo merecía. «Gracias», murmuró finalmente. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, interrumpido solo por el suave murmullo de la fuente y los sonidos distantes de la fiesta que continuaba en el interior. «¿Y tú?», preguntó Clara después de un rato. «¿Qué hay detrás del anfitrión perfecto?». La pregunta pareció tomar a Hugo por sorpresa, como si no estuviera acostumbrado a que alguien se interesara genuinamente por él, más allá de su apellido y su posición. «Un hombre cansado de las apariencias», respondió con una honestidad que Clara no esperaba. «Alguien que ha cumplido con todas las expectativas que los demás tenían de él, solo para descubrir que el éxito puede ser la jaula más hermosa y solitaria». Sus ojos, al decir esto, adquirieron una profundidad melancólica que transformó su rostro. No era ya el heredero Llorente, sino simplemente Hugo, un hombre tan atrapado en su propio papel como ella en el suyo. «¿Nunca has intentado escapar?», preguntó Clara. «¿Y tú?», replicó él con una sonrisa triste. Ambos conocían la respuesta. Las jaulas, a veces, no estaban hechas de barrotes, sino de expectativas, de miedos, de la necesidad de sobrevivir en un mundo que no parecía hecho para almas como las suyas. «Quizás podríamos intentarlo juntos», sugirió Hugo, tan quedamente que sus palabras casi se perdieron en la brisa nocturna. Y por un instante, bajo el cielo estrellado de Sevilla, en aquel jardín que parecía existir fuera del tiempo, Clara se permitió creer que tal vez, solo tal vez, había encontrado a alguien que podía ver detrás de sus muros, no para derribarlos, sino para sentarse pacientemente junto a ella, mientras encontraba el valor de abrirlos ella misma. Clara despertó al día siguiente con la sensación extraña de haber soñado algo importante que no lograba recordar. La luz de la mañana sevillana se filtraba entre las cortinas de su habitación, dibujando patrones dorados en el suelo.
Por un momento, permaneció inmóvil, disfrutando del silencio que solo existía cuando Carmen y sus hijas aún dormían. Los recuerdos de la noche anterior llegaron poco a poco. El salón resplandeciente, las miradas despectivas, el vals inesperado. Hugo Llorente. La despedida había sido tan surreal como el encuentro. Él acompañándola hasta el coche, ignorando las miradas curiosas, prometiendo llamarla como si realmente tuviera intención de hacerlo. Clara sacudió la cabeza, obligándose a volver a la realidad. Hombres como Hugo no se interesaban realmente por mujeres como ella. La noche anterior había sido una anomalía, un momento fuera del tiempo que no tendría continuación. Se levantó y comenzó su rutina habitual, aquella que había perfeccionado para minimizar los encuentros con Carmen y sus hijas. Despertar temprano, preparar el desayuno, limpiar silenciosamente, retirarse a la pequeña librería donde trabajaba a medio tiempo. Fue durante su turno en la librería, mientras ordenaba una nueva remesa de novelas, cuando su teléfono vibró con un mensaje. Clara rara vez recibía mensajes. Su círculo social se había reducido considerablemente tras la muerte de su padre, cuando muchos amigos descubrieron que ya no resultaba conveniente relacionarse con la hijastra de Carmen, especialmente cuando ésta dejó claro que Clara no formaría parte de su círculo privilegiado. El número era desconocido, pero el contenido del mensaje le provocó un vuelco en el estómago. «Buenos días, Clara. Soy Hugo Llorente. Quería saber cómo estás hoy». Simple, directo, sin pretensiones. Clara leyó el mensaje 3 veces, buscando un significado oculto, una trampa, algo que explicara por qué el hombre más codiciado de Sevilla le escribía a ella. No respondió. No sabía cómo hacerlo. ¿Qué podía decirle? ¿Qué esperaba él? La ansiedad, su vieja compañera, comenzó a trepar por su garganta, susurrándole todas las formas en que podría quedar en ridículo si tomaba aquello en serio. Al día siguiente, llegó otro mensaje. «Espero que hayas tenido un buen día, Clara. El jardín de la fundación parece vacío sin tu presencia». Era el tipo de frase que en otros labios habría sonado a línea ensayada, pero que viniendo de Hugo transmitía una sinceridad desconcertante. Clara deslizó el pulgar sobre la pantalla, tentada a responder, pero finalmente bloqueó el teléfono sin hacerlo. El tercer día, el mensaje fue más breve. «Solo quería saber cómo estás». Y el cuarto, «¿Te he molestado de alguna manera? Si es así, me disculpo sinceramente». Fue el quinto mensaje el que finalmente rompió sus defensas. «Respetaré tu silencio si es lo que deseas, Clara, pero quiero que sepas que la noche que compartimos significó algo para mí. No suelo conectar así con las personas. Entiendo el miedo, lo conozco bien. Cuídate». En esas palabras había una despedida implícita, una aceptación de su rechazo que, paradójicamente, hizo que Clara sintiera una punzada de pérdida. Antes de que su cerebro pudiera detenerla, sus dedos teclearon una respuesta. «No sé por qué insistes». La respuesta llegó casi inmediatamente, como si Hugo hubiera estado esperando al otro lado de la línea. «Porque admiro quién eres. No me voy solo porque es difícil». Clara se quedó mirando aquellas palabras, tan diferentes de lo que había escuchado durante los últimos 6 años. No eran promesas vacías ni cumplidos superficiales. Era el reconocimiento de que el camino sería complicado, pero que valía la pena recorrerlo. Esa noche, mientras Carmen y sus hijas cenaban en el comedor principal, Clara se retiró a su habitación con una taza de té. Sentada junto a la ventana, contempló las luces de Sevilla que se extendían como un mar de estrellas caídas. Su teléfono descansaba sobre la mesita, silencioso pero cargado de posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, Clara se permitió imaginar un futuro diferente, uno donde sus muros no fueran tan altos e impenetrables, donde pudiera existir un espacio para otra persona. Con manos temblorosas, tomó el teléfono y escribió un mensaje que cambiaría el curso de su historia. Hay una cafetería pequeña en la calle Sierpes, se llama El Rincón del Tiempo. Podría estar allí mañana a las 5. La respuesta no se hizo esperar. «Allí estaré». 2 palabras simples que contenían una promesa mucho mayor, la de alguien que elige quedarse a pesar de la complejidad, que ve valor en lo que otros consideran defectuoso.
Clara dejó el teléfono sobre la mesa y volvió a mirar por la ventana. La noche de Sevilla parecía diferente ahora, menos amenazante, más llena de posibilidades. No era optimismo. Hacía mucho que había olvidado cómo se sentía eso, pero quizás era su precursora. La esperanza. Una esperanza frágil, titubeante, del tamaño exacto de un mensaje de texto en la pantalla de su teléfono. El rincón del tiempo era exactamente como su nombre sugería, un pequeño reducto donde el ritmo frenético de Sevilla parecía ralentizarse. Ubicado en un callejón perpendicular a la bulliciosa calle Sierpes, el local conservaba el encanto de otro siglo con sus mesas de mármol, sillas de hierro forjado y paredes decoradas con fotografías en sepia de una Sevilla que ya no existía. Clara llegó 10 minutos antes de la hora acordada. Eligió una mesa alejada de la ventana, protegida por la penumbra acogedora del local. Había dedicado más tiempo del habitual a prepararse, aunque intentando que no se notara demasiado. Un vestido sencillo, color lavanda, el cabello recogido en una coleta suelta, apenas un toque de brillo en los labios. No quería parecer desesperada, ni tampoco indiferente. Buscaba un equilibrio que reflejara lo que sentía, interés cauteloso, esperanza contenida. 5 minutos antes de las 5, Hugo Llorente cruzó la puerta de la cafetería. Vestía con una elegancia discreta que contrastaba con el ambiente bohemio del local. Pantalones oscuros, camisa azul con las mangas ligeramente remangadas, un reloj sencillo como único accesorio. Sin el traje formal de la gala, parecía más accesible, más humano. Sus ojos encontraron los de Clara casi inmediatamente, como si hubiera memorizado su presencia. La sonrisa que iluminó su rostro no parecía ensayada ni calculada. Era el gesto espontáneo de alguien genuinamente feliz de verla. «Has venido», dijo él al sentarse frente a ella, como si hubiera esperado encontrar la mesa vacía. «Lo prometí», respondió Clara, sorprendida de su propia puntualidad. En el fondo, había considerado no aparecer, protegerse del riesgo que suponía abrirse a alguien nuevo. Pero algo más fuerte que su miedo la había impulsado a cumplir con aquella cita. Una camarera se acercó, y Hugo pidió un café solo. «Clara, un té de jazmín». El silencio que siguió no fue incómodo, sino expectante, como el que precede a una revelación importante. «Pensé que no responderías a mis mensajes», confesó finalmente Hugo, con una vulnerabilidad que desmentía su imagen pública de hombre inalcanzable. «Yo también», admitió Clara con una sonrisa tímida. «Pero resultaste ser bastante persistente». «Tengo fama de obstinado cuando algo me importa», respondió él, sosteniendo su mirada con una intensidad que hizo que Clara desviara los ojos hacia su taza. La conversación fluyó con sorprendente facilidad después de aquel inicio. Hablaron de libros. Descubrieron que ambos amaban la poesía de Machado, de música, de rincones escondidos de Sevilla que los turistas rara vez visitaban. Hugo tenía una forma de escuchar que hacía que Clara se sintiera realmente oída, no solo tolerada. No interrumpía, no preparaba su respuesta mientras ella hablaba. Simplemente estaba presente, atento a cada palabra, a cada gesto. Fue durante un momento de silencio cómodo cuando Clara sintió que algo dentro de ella cedía ligeramente. No era una rendición total, sino la primera grieta en un muro construido durante años. «Hubo alguien», dijo de pronto, sorprendiéndose a sí misma. «Hace 3 años». Hugo la miró con atención renovada, percibiendo el cambio en su tono, la importancia de lo que estaba a punto de compartir. «Se llamaba Daniel», continuó Clara, con la mirada fija en su taza de té casi vacía. «Trabajaba en la editorial que distribuía libros a nuestra librería. Creí que me veía, que entendía quién era yo realmente». Sus dedos jugueteaban nerviosamente con la servilleta, doblándola y desdoblándola en un patrón inconsciente. «¿Qué ocurrió?», preguntó Hugo con suavidad, sin exigir, simplemente ofreciendo un espacio seguro para su historia. «Descubrí que todo era una apuesta», respondió Clara, y aunque el dolor era antiguo, todavía podía sentir su eco. Sus compañeros apostaron a que no conseguiría que yo me enamorara de él. Lo descubrí de la peor manera posible. No entró en detalles sobre la humillación pública, las risas, los mensajes que había encontrado en el teléfono de Daniel
cuando lo dejó olvidado una noche. No habló de cómo aquello había confirmado sus peores miedos, que no merecía ser amada por sí misma, que su vulnerabilidad era una debilidad que los demás explotarían. Desde entonces, añadió con una voz que se esforzaba por mantenerse firme, he tenido problemas para confiar, para creer que las intenciones de alguien puedan ser sinceras. Hugo extendió su mano sobre la mesa, no para tomarla de ella, sino como una invitación, un puente que Clara podía cruzar cuando estuviera lista. El error no fue tuyo, sino de quien no supo cuidarte, dijo con una convicción tranquila. Algunas personas tratan los corazones ajenos como si fueran desechables. Eso habla de ellos, no de ti. Clara miró aquella mano extendida. Sería tan fácil colocar la suya encima, aceptar aquel contacto, aquel consuelo. Pero años de autoprotección no se desvanecían con unas pocas palabras amables, por muy sinceras que parecieran. ¿Cómo puedo saber que esto es real?, preguntó, expresando el miedo que habitaba en el centro de su reticencia. ¿Que no es solo otra forma de entretener a alguien como tú? La pregunta era dura, casi acusatoria, pero Hugo no pareció ofendido. Al contrario, su mirada se suavizó con entendimiento. No puedes saberlo ahora, respondió con honestidad. La confianza no se exige, se construye, con tiempo, con coherencia. No te pido que confíes en mí hoy, solo que me des la oportunidad de demostrarte, día a día, que hay personas que sí saben cuidar lo que se les confía. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en un mes. Clara y Hugo se encontraban en aquella cafetería 2 veces por semana, siempre a la misma hora, siempre en la misma mesa apartada. Era una rutina que había comenzado a anclar a Clara, a darle algo que esperar cuando las mañanas en casa de Carmen se hacían demasiado pesadas. ¿Por qué no te mudas?, le preguntó Hugo una tarde mientras compartían un trozo de tarta de naranja. Podrías encontrar un lugar pequeño solo para ti. Clara sonrió con tristeza. Lo había considerado incontables veces, pero la realidad económica siempre se imponía. Mi trabajo en la librería apenas cubre mis gastos básicos, explicó. Y Carmen, con todos sus defectos, me permite vivir en su casa. Lo que no dijo fue que, en el fondo, permanecer allí era también una forma de mantener vivo el recuerdo de su padre. Aquellas paredes, aunque ahora hostiles, guardaban ecos de risas compartidas, de momentos felices que temía olvidar si los abandonaba completamente. Hugo no insistió. Había aprendido a respetar sus ritmos, a no empujar cuando percibía resistencia. En lugar de eso, cambió de tema, contándole sobre el proyecto de restauración que la Fundación Llorente estaba financiando en un antiguo teatro del barrio de Triana. Era esa forma de estar con ella, presente pero sin invadir, lo que poco a poco fue disolviendo las defensas de Clara. Cada encuentro era un ladrillo menos en el muro que la protegía del mundo. Cada mensaje de buenos días, cada detalle recordado de conversaciones anteriores, cada mirada atenta cuando ella hablaba. Pequeñas gotas que erosionaban años de desconfianza. El amor verdadero no tiene prisa, le dijo Hugo un día, cuando ella comentó asombrada que llevaban viéndose casi 2 meses y él nunca había intentado besarla. No es una carrera ni una conquista. ¿Amor?, repitió Clara, la palabra extraña en sus labios casi prohibida. Hugo sostuvo su mirada sin retractarse. Sí, Clara, amor. No tengo miedo de nombrarlo. Algo se expandió en el pecho de Clara. Una calidez olvidada. Un anhelo que había suprimido durante tanto tiempo que casi no lo reconocía. No respondió con palabras, pero esa noche, por primera vez, fue ella quien extendió su mano sobre la mesa, hasta encontrar la de él. Los cambios en Clara eran sutiles pero profundos. Carmen lo notó una mañana, cuando Clara respondió a uno de sus comentarios mordaces, con una sonrisa tranquila en lugar de su habitual encogimiento. «Estás diferente», observó su madrastra con suspicacia. «¿Hay algo que debería saber?» «Solo estoy aprendiendo quién soy», respondió Clara, sorprendiendo a ambas con su serenidad. Y era cierto, con cada conversación, con cada risa compartida, con cada silencio cómodo junto a Hugo, Clara redescubría partes de sí misma que creía perdidas. Su risa, ahora más frecuente, su voz, más firme al expresar opiniones, sus ojos,
capaces de sostenerse en los de otros sin desviarse inmediatamente. No era una transformación dramática. No hubo un momento único de revelación. Fue un proceso gradual, casi imperceptible día a día, como la forma en que el mar pule las piedras, con paciencia infinita, con persistencia suave. Una tarde, caminando por el parque de María Luisa después de su habitual encuentro en la cafetería, Clara se detuvo bajo la sombra moteada de un naranjo. Hugo la miró, intrigado por su repentina pausa. «Tengo miedo», confesó ella, «de lo que siento por ti». Era la primera vez que admitía en voz alta que había sentimientos creciendo entre ellos. Sentimientos que ya no podía, ni quería, negar. Hugo dio un paso hacia ella, acortando la distancia física como ella había comenzado a acortar la emocional. «El miedo es natural cuando algo importa de verdad», respondió con voz baja pero firme. «Pero puedes tener miedo y avanzar al mismo tiempo. No son incompatibles». 3 meses después de aquel primer encuentro, Clara recibió una invitación formal de la Fundación Llorente para asistir a la gala anual de recaudación. El sobre, de papel grueso, color marfil, llegó directamente a su nombre, provocando miradas de asombro por parte de Carmen y sus hijas durante el desayuno. «¿Por qué recibirías tú una invitación así?», preguntó Inés, sin molestarse en disimular su envidia. Clara simplemente sonrió, guardando para sí la relación que venía construyendo con Hugo. Durante esos meses, había protegido celosamente lo que crecía entre ellos, manteniéndolo alejado de las miradas venenosas de su familia política. «Quizás por mi trabajo en la librería», respondió vagamente. «Organizamos lecturas benéficas para niños». Carmen entrecerró los ojos, poco convencida, pero Clara ya no se encogía bajo su escrutinio. Algo había cambiado en ella, una seguridad silenciosa que desconcertaba a quienes estaban acostumbrados a su fragilidad. Esa noche, frente al espejo de su habitación, Clara contempló su reflejo como si fuera el de una extraña. El vestido que llevaba no era prestado esta vez. Era suyo, comprado con el dinero que había ahorrado durante meses. No era ostentoso ni costoso, pero le pertenecía por completo. Un sencillo vestido verde esmeralda que resaltaba el color de sus ojos y caía con suavidad hasta sus rodillas. Su cabello, libre de la prisión del recogido severo que Carmen siempre le recomendaba, caía en ondas suaves sobre sus hombros. El maquillaje era mínimo, apenas un toque de color en los labios y las mejillas. No pretendía ser otra persona esta noche. Por primera vez se sentía cómoda siendo exactamente quien era. «¿Vas a ir así?», preguntó Patricia, apoyada en el marco de la puerta con expresión burlona. «Pareces una bibliotecaria en su día libre». Las palabras que antes habrían sido puñales ahora apenas la rozaban. Clara sonrió a su reflejo, reconociendo en sus propios ojos una confianza que no había estado allí la última vez que pisó el salón de la Fundación Llorente. «Exactamente», respondió con calma. «Soy una bibliotecaria y este es mi día libre». El taxi la dejó frente a la escalinata de la fundación poco después de las 9. A diferencia de la vez anterior, Clara no sentía el peso de las miradas como losas sobre sus hombros. Caminaba erguida con pasos seguros, habitando su propio cuerpo con una comodidad recién descubierta. El salón resplandecía con la misma opulencia, pero esta vez Clara lo veía con ojos diferentes. Ya no era un espacio ajeno y amenazante, sino simplemente un lugar, hermoso pero imperfecto como todos los espacios humanos. Algunas miradas todavía se posaban en ella con curiosidad o desdén, pero ahora Clara podía sostenerlas sin desmoronarse por dentro. No porque fuera inmune al juicio ajeno, sino porque había comenzado a construir un juicio propio sobre sí misma que pesaba más que las opiniones externas. Hugo la esperaba en el centro del salón, como habían acordado. Llevaba un traje negro impecable que contrastaba con la camisa blanca sin corbata, un toque de informalidad que lo hacía parecer más accesible, más real. Sus ojos la encontraron inmediatamente entre la multitud, iluminándose con un brillo que ninguna de las lujosas lámparas de araña podía igualar. Cuando Clara llegó a su lado, Hugo tomó su mano y la llevó suavemente a sus labios en un gesto que combinaba la cortesía pública con una intimidad que solo ellos entendían. «Estás hermosa», dijo, pero lo que sus ojos expresaban
iba mucho más allá de un cumplido superficial. La miraba como quien contempla un amanecer largamente esperado, con asombro, con gratitud, con la certeza de estar presenciando algo valioso. «Tú también», respondió ella, permitiéndose el lujo de aquella honestidad simple. La orquesta comenzó a tocar el mismo vals que había sonado la noche en que se conocieron. Como si fuera una señal acordada por el universo, Hugo extendió su mano hacia ella. «Hoy no voy a pedirte solo un baile», dijo con una voz que temblaba ligeramente, traicionando la emoción bajo su aparente calma. «Voy a pedirte el después de todos los bailes». Esta vez, Clara bailaba sin contar los pasos. Su cuerpo se movía con una fluidez que no surgía de la técnica, sino de la confianza. Las manos de Hugo en su cintura se sentían como un ancla, no como una jaula. La música fluía a través de ellos, conectándolos en un lenguaje más antiguo que las palabras. «Has cambiado», observó él mientras la hacía girar suavemente. «¿Te gusta el cambio?», preguntó Clara, atreviéndose a ser un poco coqueta, explorando esa nueva faceta de sí misma que estaba despertando. Hugo negó con la cabeza, sorprendiéndola. «No has cambiado para convertirte en otra persona», aclaró. «Has cambiado para ser más tú misma, como si antes vieras el mundo a través de un cristal empañado y ahora pudieras ver con claridad». La precisión de sus palabras la conmovió. Hugo no la amaba por una versión idealizada de Clara, ni por lo que podría llegar a ser, sino por lo que ya era, incluso cuando ella misma no había sido capaz de verlo. Cuando el vals terminó, él no la soltó inmediatamente. En cambio, mantuvo una mano ligeramente apoyada en su espalda mientras la guiaba hacia uno de los balcones que daban al jardín. El aire nocturno de Sevilla era tibio, perfumado con jazmín y azahar, un telón de fondo perfecto para el momento íntimo que compartían. «Tengo algo para ti», dijo Hugo buscando en el bolsillo interior de su chaqueta. Clara lo miró con curiosidad. Durante estos meses, él había sido cuidadoso con los regalos, intuyendo correctamente que ella se sentiría incómoda con muestras ostentosas que pudieran interpretarse como intentos de comprar su afecto. Los pequeños detalles, un libro que había mencionado, una flor recogida durante un paseo, una taza de té exactamente como a ella le gustaba, habían sido sus únicos obsequios, valiosos precisamente por su sencillez intencionada. Hugo sacó una pequeña caja de terciopelo azul. No era el tipo de estuche que contendría un anillo. Ambos sabían que todavía no era el momento para eso, sino algo más alargado. Cuando lo abrió, Clara contuvo la respiración. En el interior descansaba un delicado collar de plata. El colgante tenía forma de hoja, con venas intrincadamente grabadas que captaban la luz de las estrellas y la devolvían en destellos sutiles. «Es precioso», susurró ella casi con reverencia. «Es un símbolo», explicó Hugo, sacando el collar de su estuche. «¿Puedo?». Clara asintió, girándose para que él pudiera colocárselo. Sus dedos rozaron ligeramente la nuca de Clara mientras abrochaba el cierre, enviando un escalofrío placentero por su columna. «¿Un símbolo de qué?», preguntó cuando volvió a enfrentarlo, tocando con sus dedos la delicada hoja que ahora descansaba justo encima de su corazón. Hugo tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella en un gesto que se había vuelto natural entre ellos, un pequeño ritual privado de conexión, para que recuerdes que incluso lo que cae puede volver a florecer, respondió con una suavidad que envolvió a Clara como una manta cálida en una noche fría. Las palabras hicieron eco en algo profundo dentro de ella. Durante tanto tiempo se había sentido como esa hoja caída, separada de su rama, a merced de vientos que no podía controlar, pero ahora entendía que caer no era el final. A veces era solo parte del ciclo, un descanso necesario antes de un nuevo comienzo. Clara no respondió con palabras. En lugar de eso, dio un paso hacia él acortando la ya escasa distancia entre sus cuerpos. Sus ojos, ahora seguros y decididos, se fijaron en los de Hugo. La pregunta silenciosa flotaba entre ellos, clara como el cielo estrellado sobre sus cabezas. Hugo, siempre atento a sus ritmos, a sus límites, la entendió perfectamente. Con una delicadeza que hablaba tanto de respeto como de deseo contenido, enmarcó el rostro de Clara entre sus manos, como si estuviera sosteniendo algo infinitamente valioso.
Se miraron durante un largo momento, saboreando la anticipación, el umbral entre lo que habían sido y lo que estaban a punto de convertirse. Y entonces, cuando el tiempo pareció detenerse alrededor de ellos, Hugo se inclinó y sus labios encontraron los de Clara en un beso que fue como volver a casa después de un largo viaje, reconfortante, familiar a pesar de ser completamente nuevo. El beso cambió algo fundamental entre ellos. No fue solo el acto físico, sino lo que representaba, la caída definitiva de una barrera, la aceptación mutua de la vulnerabilidad que implica amar a alguien. Clara se separó primero, con las mejillas encendidas y los ojos brillantes. Su mano se posó instintivamente sobre la pequeña hoja de plata que ahora adornaba su cuello. «Me asusta lo que siento», confesó en un susurro. Hugo sonrió, comprendiendo perfectamente el significado detrás de esas palabras. No era rechazo, sino la honestidad descarnada de quien ha sido herido antes y teme volver a serlo. «A mí también», admitió él, sorprendiéndola. «Nunca había sentido esto por nadie, Clara. Es como si todas las personas con las que estuve antes hubieran sido ensayos, preparándome para reconocerte cuando aparecieras». Caminaron juntos por el jardín, alejándose del bullicio de la fiesta. La noche de Sevilla los acogía como cómplice silenciosa, envolviéndolos en su manto de estrellas y en el perfume de los naranjos en flor. Se sentaron en el mismo banco donde habían conversado aquella primera noche, completando un círculo perfecto en su historia. Clara apoyó la cabeza en el hombro de Hugo, permitiéndose ese pequeño gesto de intimidad que antes le habría parecido imposible. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo después de un cómodo silencio. «Ya no tengo miedo de regresar a esa casa, de enfrentar sus miradas, sus comentarios. Es como si hubiera construido un lugar dentro de mí donde ellas no pueden entrar». Hugo besó su cabello con ternura. «Eres más fuerte de lo que crees, Clara Navarro. Siempre lo has sido». Ella negó suavemente con la cabeza. «No se trata de fuerza», reflexionó. «Se trata de descubrir que mi valor no depende de su aprobación, que puedo existir plenamente, incluso si ellas no me ven». Hugo entrelazó sus dedos con los de ella, maravillado por la sabiduría que surgía de su dolor transformado. «Carmen me dijo una vez que no podía vivir como una sombra para siempre», continuó Clara. «Pero creo que ella nunca entendió que no era yo quien vivía en las sombras. Eran ellas quienes no sabían mirar en la oscuridad». La profundidad de su reflexión conmovió a Hugo. Había conocido a personas brillantes, poderosas, influyentes a lo largo de su vida, pero ninguna poseía la autenticidad y la claridad interior que Clara había desarrollado a partir de su sufrimiento. «Te amo», dijo él, las palabras escapando de sus labios con la naturalidad de una verdad largamente contenida. Clara lo miró, sin la expresión de pánico que él quizás esperaba ante esa declaración. En cambio, sus ojos reflejaban una calma decidida, como quien finalmente encuentra la pieza que completa un rompecabezas. «No salvaste mi vida, Hugo», respondió ella, llevando una mano a su mejilla con delicadeza, «pero te quedaste cuando decidí salvarla». Había tanta verdad en esa frase que Hugo sintió un nudo en la garganta. Clara no buscaba un salvador, nunca lo había hecho. Solo necesitaba a alguien que creyera en su capacidad de salvarse a sí misma, que la acompañara en ese proceso sin apropiárselo. «No vine a rescatarte», respondió con voz grave por la emoción. «Vine a caminar a tu lado». Clara sonrió, una sonrisa plena que iluminó su rostro entero y llegó hasta sus ojos, transformándola. Hugo pensó que nunca había visto nada tan hermoso como Clara Navarro aceptando ser amada sin condiciones. «¿Qué haremos ahora?», preguntó ella, refiriéndose no solo a esa noche, sino a todos los días que vendrían después. «Lo que tú quieras», respondió él con simplicidad. «Podemos ir despacio o rápido. Podemos bailar toda la noche o irnos ahora mismo. Podemos pasar el fin de semana en mi casa en el campo o seguir viéndonos en aquella cafetería. No hay un guión que debamos seguir, Clara. Esto es nuestro, solo nuestro». La libertad implícita en sus palabras era el mayor regalo que podía ofrecerle. No imposiciones, no expectativas rígidas, solo posibilidades abiertas y el compromiso de recorrerlas juntos.
Clara se levantó y extendió su mano hacia él, invirtiendo los roles de aquella primera noche. Hugo la tomó sin dudar, poniéndose de pie junto a ella. «Quiero bailar contigo», dijo ella, «pero no ahí dentro, con todas esas miradas. Aquí, bajo las estrellas, donde solo estamos tú y yo». Hugo la atrajo hacia sí con suavidad, colocando una mano en su cintura mientras la otra sostenía la de ella. No había música, excepto la que creaban sus corazones latiendo al unísono y el susurro de las hojas mecidas por la brisa nocturna. Comenzaron a moverse lentamente, en un baile íntimo que no seguía reglas ni patrones establecidos. Sus cuerpos encontraron su propio ritmo, su propia manera de comunicarse sin palabras. «¿Sabes qué me enseñaste, Hugo Llorente?», murmuró Clara contra su pecho. «¿Qué?», preguntó él inclinando la cabeza para mirarla. «Que el amor verdadero no es un rescate», respondió, sus ojos brillando con la claridad de quien ha encontrado una verdad esencial. «Es una decisión de quedarse día tras día, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil». Pasaba de la medianoche cuando el taxi se detuvo frente a la residencia de los Vidal. Clara observó la fachada iluminada, tan familiar y a la vez tan distinta a como la recordaba. No era que la casa hubiera cambiado, sino que sus ojos ahora veían diferente. «¿Quieres que te acompañe?», preguntó Hugo, sosteniendo su mano en el asiento trasero del vehículo. Clara negó suavemente. «Necesito hacer esto sola», respondió con una sonrisa tranquila. «Pero gracias por ofrecerlo». Antes de bajar se inclinó hacia él y depositó un beso suave en sus labios, un gesto que todavía le resultaba novedoso, pero que cada vez se sentía más natural. «Te llamo mañana», prometió, y no era una frase vacía, sino un compromiso que sabía que cumpliría. La casa estaba en silencio cuando entró, pero las luces del salón todavía estaban encendidas. Clara no se sorprendió al encontrar a Carmen esperándola, sentada en su sillón favorito con una copa de vino en la mano. «Vaya, vaya», dijo su madrastra, repasándola de arriba a abajo con mirada evaluadora. «La bella al baile ha regresado». En otro tiempo, Clara habría agachado la cabeza, habría murmurado una disculpa, habría buscado cualquier excusa para escapar de aquella confrontación. Pero esta noche, con el delicado peso de la hoja de plata contra su pecho, simplemente sonrió. «Buenas noches, Carmen», respondió con calma. Se dirigió hacia las escaleras, pero la voz de Carmen la detuvo. «Hugo Llorente, ¿en serio, Clara? ¿Realmente crees que un hombre como él podría interesarse seriamente en alguien como tú?» Las palabras estaban diseñadas para herir, para sembrar la duda, para despertar los antiguos fantasmas de la inseguridad. Clara se giró lentamente para enfrentar a su madrastra. «¿Sabes, Carmen? Durante años me pregunté lo mismo», respondió con una sinceridad que sorprendió a ambas. «Me pregunté qué podía ver alguien en mí. ¿Qué valor podía tener cuando las personas que deberían amarme me trataban como una carga?» Carmen desvió la mirada, incómoda ante la calma de Clara, ante la ausencia de la reacción defensiva que esperaba provocar. «Pero resulta», continuó Clara, «que el problema nunca fue mi valor. El problema fue que estaba rodeada de personas que no sabían cómo valorar nada que no brillara en la superficie». Carmen apretó los labios en una línea fina. «Ten cuidado, niña», advirtió con tono mordaz. «Los cuentos de hadas terminan cuando la realidad comienza». Clara asintió, reconociendo la parte de verdad en aquella advertencia malintencionada. «No es un cuento de hadas, Carmen. Es mucho mejor que eso. Es real, con todas sus complicaciones». Subió las escaleras sin esperar respuesta, sintiendo una ligereza en sus pasos que no tenía nada que ver con la fatiga física. Al entrar a su habitación, se sentó frente al pequeño espejo de su tocador y observó su reflejo. Algo había cambiado en su rostro. No era solo el rubor en las mejillas o el brillo en los ojos. Era una serenidad nueva, una presencia más plena de sí misma que nunca antes había experimentado. Sus dedos acariciaron el colgante en forma de hoja mientras su mente repasaba los acontecimientos de la noche. El baile, el beso, las confesiones susurradas bajo las estrellas. No se trataba de que Hugo hubiera arreglado su vida o sanado sus heridas. Eso era algo que ella misma había comenzado a hacer, paso a paso, incluso antes de conocerlo. Lo que Hugo le había ofrecido
Era algo igualmente valioso pero completamente distinto. Un espacio donde ser vista, donde ser aceptada en su proceso, donde no tener que disculparse por sus cicatrices ni por su manera particular de sanar. Su teléfono vibró con un mensaje. Era Hugo. ¿Todo bien? La simpleza de la pregunta contenía un mundo de cuidado y respeto. No asumía que necesitara su ayuda, no invadía su espacio, simplemente estaba ahí al otro lado, dispuesto a escuchar lo que ella quisiera compartir. «Todo está bien», respondió Clara. «De hecho, creo que por primera vez en mucho tiempo, todo está realmente bien». Se preparó para dormir con movimientos pausados, saboreando la sensación de plenitud que la embargaba. Al meterse en la cama, no sintió la habitual opresión en el pecho, ese peso constante que la acompañaba desde la muerte de su padre. En su lugar, una calma profunda se extendía por su cuerpo, una paz que nacía de la certeza de estar, por fin, reconciliándose con su propia historia. Antes de cerrar los ojos, Clara volvió a tocar el colgante que descansaba sobre su pecho. La pequeña hoja de plata brillaba tenuemente bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Un símbolo perfecto. Lo que cae puede volver a florecer. Lo que se rompe puede sanar de formas inesperadas. Lo que parece el final puede ser, en realidad, el comienzo de algo nuevo. Con ese pensamiento, Clara se dejó llevar por el sueño, arrullada por la promesa de un mañana que por primera vez en mucho tiempo esperaba con genuina ilusión. La primavera en Sevilla alcanzaba su esplendor máximo. Las calles se vestían de colores vibrantes, los naranjos perfumaban cada rincón y un optimismo colectivo parecía flotar en el aire cálido. Para Clara, esta primavera tenía un significado especial, como si la naturaleza reflejara la transformación que estaba ocurriendo en su interior. Una mañana de domingo, mientras Carmen y sus hijas asistían a un brunch social al que no la habían invitado, Clara tomó una decisión. Recorrió su pequeña habitación con mirada evaluadora, contemplando cada objeto como si lo viera por primera vez. La mayoría de sus posesiones cabían en 2 maletas medianas, libros, ropa, algunos recuerdos de su padre, pocas cosas más. «No necesito más», se dijo a sí misma mientras cerraba la segunda maleta. El pequeño apartamento que había encontrado era modesto pero acogedor, una habitación, un baño, una cocina diminuta, y lo mejor de todo, grandes ventanas que dejaban entrar luz durante todo el día. Estaba en un barrio antiguo, cerca de la librería donde trabajaba, y aunque su alquiler consumiría gran parte de su sueldo, Clara sabía que la libertad no tenía precio. Hugo la había ayudado a encontrarlo, pero respetó su deseo de que fuera ella quien pagara el alquiler completo. «Es algo que necesito hacer por mí misma», le había explicado, y él, como siempre, entendió perfectamente. Ahora, sentada en la cama ya despojada de sábanas, Clara escribía una breve carta para Carmen. No era una despedida amarga ni una declaración de independencia grandilocuente. Era simplemente la comunicación serena de una decisión tomada desde la madurez. «Carmen, me mudo hoy a mi propio apartamento. Agradezco el techo que has proporcionado estos años, aunque ambas sabemos que nunca fue realmente un hogar para mí. No me voy con resentimiento, sino con la esperanza de construir mi propio espacio donde pueda florecer plenamente. Te deseo lo mejor, Clara». Dejó la carta sobre la cómoda, donde sabía que Carmen la encontraría. No había necesidad de confrontaciones ni explicaciones extensas. A veces, el acto más valiente consiste simplemente en avanzar sin dar portazos al salir. El primer día en su nuevo apartamento fue un descubrimiento constante. El sonido de sus propios pasos en un espacio que le pertenecía por completo. La libertad de colocar cada objeto donde ella quisiera. El silencio, no el incómodo que solía habitar en casa de Carmen, sino uno plácido, acogedor, lleno de posibilidades. Esa noche, cuando Hugo vino a cenar, trajo consigo una pequeña planta de jazmín en una maceta de terracota. «Para que siempre haya algo vivo y creciendo aquí», dijo mientras la colocaba en el alféizar de la ventana principal. Clara observó cómo los últimos rayos del sol sevillano acariciaban las pequeñas flores blancas. Era un símbolo perfecto, algo frágil pero resistente,
que necesitaría cuidados constantes, pero que a cambio llenaría el espacio con su belleza y su aroma. «Es perfecta», murmuró, apoyando la cabeza en el hombro de Hugo mientras ambos contemplaban la planta. Esa noche, sentados en el suelo porque aún no tenía mesa ni sillas, compartieron una cena sencilla: pan recién horneado, queso, aceitunas, vino de la tierra. No había lujos ni excesos, solo lo esencial compartido con amor. «¿Sabes qué es lo más extraño?», comentó Clara mientras recogían los restos de la cena. «Me siento como si siempre hubiera vivido aquí, como si este pequeño espacio hubiera estado esperándome todo este tiempo». Hugo sonrió, comprendiendo la profundidad de lo que Clara intentaba expresar. No se trataba solo de un apartamento, sino de un espacio interior que ella había conquistado, un territorio emocional donde por fin podía existir sin disculparse, sin encogerse, sin pretender ser alguien que no era. «Los espacios son como las personas», respondió él, ayudándola a lavar los pocos platos que tenía. «Algunos simplemente encajan con nosotros desde el primer momento. Se convierten en nuestro hogar porque reconocen quiénes somos realmente». Más tarde, mientras Hugo se preparaba para marcharse, Clara lo acompañó hasta la puerta. El ritual de la despedida en su propio umbral, un acto cotidiano para muchos, para ella era completamente nuevo. Ser la anfitriona, la que decide quién entra y quién sale, la que da la bienvenida y la que despide. «Quédate», dijo de pronto, sorprendiendo tanto a Hugo como a sí misma con la simplicidad de su petición. Hugo la miró con una pregunta silenciosa en los ojos, asegurándose de que entendía correctamente lo que ella estaba proponiendo. Clara asintió, repentinamente segura. «Quiero despertar contigo aquí, en mi lugar, en nuestro lugar. Quiero que este amanecer sea diferente a todos los anteriores». El amanecer llegó con una luz diferente, filtrándose por las cortinas todavía sin instalar, dibujando patrones dorados sobre la piel desnuda de Clara. Despertó lentamente, saboreando la sensación nueva de un cuerpo cálido junto al suyo, el brazo de Hugo descansando protectoramente sobre su cintura. Por primera vez en años, no hubo prisa por levantarse, no hubo miedo de encontrarse con miradas desaprobadoras en el desayuno. El tiempo les pertenecía completamente, un lujo que Clara nunca había experimentado. «Buenos días», murmuró Hugo, su voz ronca por el sueño, sus ojos encontrando los de ella con una ternura que hizo que algo se expandiera en el pecho de Clara. «Buenos días», respondió ella, permitiéndose el placer simple de acariciar su rostro, de memorizar con los dedos cada línea, cada textura. Desayunaron junto a la ventana, sentados en el suelo sobre cojines, compartiendo naranjas dulces y pan caliente que Hugo había bajado a comprar a la panadería de la esquina. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el del jazmín en flor, creando una fragancia que Clara asociaría para siempre con la felicidad. «¿En qué piensas?», preguntó Hugo, notando su mirada perdida en la distancia. Clara sonrió, volviendo al presente. «En cómo cambia todo y en cómo, al mismo tiempo, somos esencialmente los mismos». Hugo asintió, entendiendo como siempre las capas de significado en sus palabras. «Las circunstancias cambian, pero el núcleo permanece». «Exacto», confirmó Clara. «Durante años me definí por mi dolor, por mi miedo. Pensé que eso era todo lo que yo era. Pero ahora entiendo que esas cosas solo estaban cubriendo quién soy realmente». Se levantó y caminó hacia la pequeña estantería donde había colocado las pocas fotografías que conservaba. Tomó una donde aparecía junto a su padre, ambos sonriendo bajo un olivo en flor. «Mi padre solía decirme que la vida es como un libro», recordó, acariciando el marco con nostalgia. «Que algunos capítulos son dolorosos, pero no por eso debes dejar de leer, porque lo importante no es cada página individual, sino la historia completa». Hugo se acercó y la abrazó por detrás, apoyando suavemente el mentón en su hombro, mientras ambos miraban la fotografía. «Es un hombre sabio», dijo, usando deliberadamente el presente, reconociendo que el amor y la sabiduría de Antonio Navarro seguían vivos en su hija. «Lo es», concordó Clara, agradeciendo silenciosamente ese pequeño gesto de comprensión. «Creo que le habrías caído bien». Pasaron el resto del día amueblando el pequeño apartamento.
transformándolo poco a poco en un hogar. Una mesa sencilla, 2 sillas de madera, estanterías para los libros, cada objeto colocado con intención, cada rincón pensado para albergar momentos futuros. Al atardecer, sentados en el diminuto balcón que daba a una plaza con naranjos, Hugo tomó las manos de Clara entre las suyas. «¿Sabes qué pensé la primera vez que te vi?», preguntó, sus ojos brillando con el reflejo del sol poniente. Clara negó con la cabeza curiosa. «Pensé, ahí está una mujer que se niega a desaparecer», confesó Hugo. «Todos en ese salón querían que fueras invisible, incluyéndote a ti misma. Pero había algo en ti, una luz interior, que se resistía a apagarse». Clara sintió que sus ojos se humedecían. Era una descripción tan perfecta de lo que había sentido durante años. Esa lucha constante entre el deseo de desaparecer y una resistencia obstinada a ser borrada completamente. «Y ahora», continuó Hugo, «cuando te miro veo a una mujer que ha decidido brillar con luz propia, no para impresionar a nadie, sino porque es su naturaleza esencial». No había grandilocuencia en sus palabras, no había promesas imposibles de cumplir. Solo había verdad, reconocimiento y ese amor tranquilo que se construye día a día, con la paciencia de quien sabe que las cosas más valiosas requieren tiempo. «Te amo», dijo Clara, las palabras surgiendo naturalmente, sin el peso del miedo que antes las acompañaba. «No porque me hayas salvado, sino porque me has acompañado mientras aprendía a salvarme a mí misma». Hugo besó sus manos con reverencia. «Y yo te amo porque me enseñaste que el amor verdadero no es una conquista ni un rescate. Es simplemente la decisión de quedarse, de ver realmente al otro, de crecer juntos sin perder nuestra esencia individual». El sol se ocultaba tras los edificios de Sevilla, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Desde algún lugar cercano llegaba el sonido de una guitarra flamenca, notas que hablaban de pasión contenida, de dolor transformado en belleza. En ese momento perfecto, suspendido entre el día y la noche, Clara comprendió que la felicidad no era la ausencia de dolor o miedo. Era la capacidad de sentirlos plenamente, y aún así elegir avanzar, elegir amar, elegir vivir, no porque el pasado hubiera sido borrado milagrosamente, sino porque había aprendido a integrarlo en una narrativa mayor, una donde las heridas no definían el final de la historia, sino que formaban parte de un camino más amplio hacia la plenitud. «¿Qué viene ahora?», preguntó Hugo, mirando hacia el horizonte que se oscurecía gradualmente. Clara sonrió, apoyando la cabeza en su hombro mientras contemplaba el futuro que se extendía ante ellos, lleno de posibilidades aún por descubrir. «Ahora», respondió con serena convicción, «viene todo lo demás». 5 años después, el amanecer en Sevilla tiene formas distintas de entrar por las ventanas. En la casa de los Llorente Navarro, se desliza con la delicadeza de un invitado que conoce su lugar, dibujando siluetas doradas sobre la cama donde Clara y Hugo duermen entrelazados, como si incluso en sueños necesitaran confirmar la presencia del otro. Clara despierta primero, como casi siempre. Sus ojos, que una vez estuvieron velados por el miedo, ahora se abren con la tranquila certeza de quien ha encontrado su sitio en el mundo. Observa a Hugo dormir unos instantes, las pequeñas arrugas que comienzan a formarse en las comisuras de sus ojos, el cabello que empieza a platearse en las sienes, y siente esa oleada familiar de gratitud que nunca ha dejado de sorprenderla. Se levanta sin hacer ruido. Los años le han enseñado a moverse en silencio, no por miedo como antes, sino por amor, para preservar la paz de quienes ama. Sus pasos la llevan primero al cuarto de Lucía, su hija de 4 años, que duerme rodeada de libros, con la misma pasión por las historias que Clara tenía a su edad. Luego se asoma al de Antonio, el pequeño de 2 años que lleva el nombre de su abuelo y que duerme abrazado a un pequeño caballo de peluche, regalo de su padre. En la cocina, Clara prepara café. Sus movimientos son fluidos, seguros, los de una mujer que habita plenamente su espacio. La librería que compró hace 3 años con sus ahorros abre a las 10, lo que le da tiempo suficiente para estos momentos sagrados de la mañana que pertenecen solo a ella y a su familia. Hugo aparece cuando el aroma del café
impregna toda la casa. Se acerca a ella por detrás y la rodea con sus brazos, apoyando la barbilla en su hombro. No necesitan palabras. Después de 5 años juntos, sus cuerpos han desarrollado un lenguaje propio hecho de presencias, de roces, de silencios compartidos. ¿Cómo dormiste?, pregunta él finalmente, besando su cuello. Soñé con el mar, responde Clara, girándose para mirarlo. Con nosotros 4 en aquella playa de Cádiz. Hugo sonríe, recordando las vacaciones del verano pasado. Podríamos volver este año, sugiere mientras toma una taza. A Lucía le encantaría. El desayuno transcurre con la caótica armonía que caracteriza sus mañanas desde que los niños llegaron. Lucía cuenta un sueño imposible sobre estrellas que caían en su almohada. Antonio derrama zumo sobre la mesa y ríe como si hubiera descubierto el secreto del universo. Clara limpia. Hugo le ayuda a vestirse. Sus manos se encuentran brevemente sobre la cabeza del niño, intercambiando un mensaje silencioso. Esto, exactamente esto. Las tardes son para la librería, ese pequeño reino que Clara ha construido en el corazón del barrio de Santa Cruz. Un espacio luminoso donde los libros conviven con plantas y donde se organizan lecturas de poesía que atraen a un público fiel. Hugo pasa a buscarla al cerrar, a veces con los niños, a veces solo. Hoy viene solo, y la observa desde la puerta mientras ella atiende a un último cliente. La Clara que organiza actividades, que recomienda libros mirando a los ojos, que ocupa su espacio con una seguridad tranquila, poco tiene que ver con aquella mujer que intentaba desaparecer contra una columna hace años, y sin embargo es la misma. La esencia permanece. Solo se ha liberado de las capas de miedo que la ocultaban. Por la noche, cuando los niños duermen y la casa se sumerge en ese silencio íntimo que solo conocen los hogares donde habita el amor, Clara y Hugo se sientan en el pequeño patio interior. La fuente murmura quedamente. Las estrellas salpican el cielo recortado entre los edificios y ellos hablan en voz baja sobre el día, sobre los niños, sobre los pequeños éxitos y fracasos cotidianos. ¿Sabes qué pensaba hoy mientras te veía con Lucía?, dice Hugo, tomando la mano de Clara entre las suyas. ¿Qué?, pregunta ella, aunque puede leer la respuesta en sus ojos. Que quizás el verdadero amor no consiste en los grandes momentos, sino en este arte diario de permanecer, de elegirse una y otra vez en la quietud de lo cotidiano. Clara apoya la cabeza en su hombro, sintiendo cómo las palabras resuenan con una verdad que reconoce en su propio corazón. Piensa en el camino recorrido, en la mujer invisible que fue, en la plenitud que ahora habita. Y comprende que el milagro no está en haber sido rescatada, sino en haber aprendido que merecía ser vista, ser amada, ser elegida cada día por alguien que ve claramente toda su luz, incluso en los días en que ella misma la olvida. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos, podemos reescribir nuestras propias historias.